Entonces, vamos a iniciar hablando de la influencia que ha tenido, de la influencia de la posmodernidad en la literatura centroamericana. Recordando esta época, ¿verdad? 1960, que estaba impulsada por el boom de la literatura hispanoamericana, recuerden, esto lo vimos la unidad pasada, y que habían surgido ya escritores jóvenes, generaciones de masas de lectores, ¿verdad? Se dio este auge de tanto en la literatura hispanoamericana como en los lectores, ¿verdad? Muchos interesados en leer, en ver qué habían hecho o cuáles eran los títulos y los escritos de estos escritores famosos, y que ya vimos que habían logrado también ser reconocidos a nivel mundial. Entonces, influenciados por esto, ¿verdad? Adquirieron obras y las divulgaron, creando nuevos círculos de interés. Recordando un poco, la literatura está asociada con lo que se vive socialmente, ¿verdad? Entonces, dependiendo lo que se vive, podemos ver al momento de adquirir un libro, dependiendo la época, podemos ver lo que estaba sucediendo en la sociedad, cómo era que se relacionaban, qué conflictos habían, qué situaciones habían. Entonces vamos a ver que esto también se puede ver en la posmodernidad en la literatura centroamericana. Estaba esta influencia, ¿verdad?, cultural e internacional, largos años de violencia generada por guerras internas. En los países centroamericanos habían guerras, ¿verdad?, el conflicto armado en Guatemala, pero también en El Salvador, en Honduras, en otros países. Estaba esto porque estaba esa tensión política por la Guerra Fría, recordando la guerra entre el comunismo y el capitalismo, y los que eran comunistas, ¿verdad?, estaban como, eran parte, ¿verdad?, o los apoyaba la Unión Soviética, y los que eran capitalistas lo apoyaba Estados Unidos, y esta era la Guerra Fría, ¿verdad? Y se llama Guerra Fría porque ya no hubo guerra entre ellos, pero sí buscaron como aliados. Entonces, estos conflictos internacionales, la vorágine provocada por adelantos tecnológicos, la influencia de medios de comunicación masiva. Recuérdense que ya habían estos medios, ¿verdad?, la radio, la prensa, la televisión, y nuevas tendencias estéticas, tanto en la literatura, ¿verdad? Recuérdense que en el boom de la literatura hispanoamericana se dedicaban a ver qué tipo de lenguaje iban a utilizar, porque sabemos que por medio de un libro podemos ampliar nuestro vocabulario, ¿verdad? Cuando leemos encontramos palabras que posiblemente no las usábamos en nuestro léxico, en nuestro vocabulario, pero después, ya cuando nos expresamos, hablamos con alguien o escribimos, vamos a utilizar ese tipo de palabras, estas palabras, este vocabulario, ¿verdad? Entonces podemos ir enriqueciendo nuestro vocabulario. Entonces, estas tendencias estéticas de ver que se escuchara bien, que se escuche bonito, utilizando también figuras literarias, ¿verdad?, como las metáforas, las analogías, las prosopopeyas, todas estas, para dar ese estilo distinto, ese vocabulario distinto, ya no hablar solo como hablaban las personas, como era en el criollismo, ¿verdad?, que era así como se expresaban las personas, así había que hablar, sino que ya un lenguaje más culto. El interés por la renovación y ver la realidad por nuevas perspectivas. También era una manera de expresar lo que se estaba viviendo, de expresar lo que se sentía, los sentimientos que tenían las personas, lo que estaba sufriendo, los miedos, los riesgos que había. Y entonces esto en época de conflicto armado era la forma en que podían expresar todo esto. También decía que había una influencia interna, cultural e internacional. Los cambios de la posmodernidad
Entre estos, la importancia de vivir el momento, ¿verdad? Y desde entonces pensamos en que hay que vivir el momento, hay que disfrutar el momento, no voy a disfrutar cuando tenga tantos años o voy a disfrutar en el futuro o si ya tengo familia, sino que yo ya he formado una familia, entonces ahí voy a disfrutar, ahí voy a ser feliz, sino que en todo momento hay que disfrutar. Y entonces esto también está influido en la literatura, lo podemos ver, esta influencia. También la búsqueda de la inmediatez, de que todo va avanzando y que ahorita tiene que ser, ¿verdad? La paulatina desaparición de la persona individual, ya no solo enfocarse en una persona, en una historia personal, sino que ya puede ser colectiva. Entonces, también el sentimiento de desilusión e insatisfacción que se habían generado por las ideas del éxito y el progreso, ¿verdad? En cierta forma es que porque vamos a mejorar, vamos a progresar y esto, pero se veía que solo progresaban, se desarrollaban o se alcanzaba el éxito cierta persona o unos cuantos, ¿verdad? Y entonces esto también se refleja en este tipo de literatura. En la posmodernidad también se expresa esto de lo que estaban insatisfechos o lo que no les parecía, lo oculto, el culto al cuerpo y al placer, la transformación de valores universales, ¿verdad? Y también una tendencia a la acumulación del capital por las oligarquías, recordando, ¿verdad? Hablamos del capitalismo y entonces las oligarquías eran las personas que pertenecían a cierto grupo, a ciertas familias y que ellos eran los que tenían los privilegios, tenían el dinero, tenían las oportunidades y entonces a esto se llama oligarcas, en ese entonces se llamaba oligarcas, y la producción transnacional, el comunismo y el crecimiento de la pobreza extrema. Entonces vemos que por todo esto también se iba originando más pobreza por las guerras y todo, porque tenían el costo, ¿verdad? Que tenían que utilizar, o el dinero, lo económico que tenían que utilizar para financiar estas guerras. Originaron entonces el mundo posmoderno, que es el que vivimos ahora. Entre estos autores, como les decía, autores, literatos, escritores, cualquiera de estos son sinónimos, ¿verdad? Guatemaltecos, sobresalieron, ¿verdad? En 1928, Roberto Quesada, y en 1997 también escribió Adolfo Méndez Vides. Ellos dos escribieron sobre las circunstancias que viven los inmigrantes hispanos en los Estados Unidos. O sea, ellos se dedicaron a escribir sobre esto, como les decía, eran las situaciones sociales que se vivían y los títulos, ¿verdad?, de sus libros son El filo de tu locura y Las murallas, donde hablan de estas circunstancias en que viven los inmigrantes hispanos al llegar a Estados Unidos. También estaba José Barnoya García, que escribió cuentos breves, y él buscaba que el lector se solidarizara, ¿verdad? O busca con este libro lograr la solidaridad del lector con las necesidades más urgentes de la población desposeída de Guatemala, y entre ellos escribió Panzós y unas historias, La ciudad que perdió su identidad, Las últimas palabras, Las calles y los días, y escribía sobre estas situaciones. Si recuerdan, Panzós fue una de las masacres que hubieron, ¿verdad? O de estas famosas ciudades o aldeas arrasadas, ¿verdad? Que llegaba la guerrilla y quemaban todo, violaban todo lo que abusaban de las mujeres, también los golpeaban y todo, algunos podían escapar y otros
eran linchados, ¿verdad? Porque la idea era terminar con esa comunidad. Entonces, esto narra ahí, ¿verdad? Cómo sucedía y qué era lo que se vivía en ese momento. Entonces, son cuentos breves, ¿verdad? De ahí vamos a ver. También Mario Alberto Carrera incursiona en lo psíquico y en lo ambiental. Luis León capta la realidad cachiquel, aportando una nueva perspectiva de la realidad guatemalteca, una de las mejores novelas indígenas guatemaltecas contemporáneas. Entonces dice que esta novela, ¿verdad?, contemporánea o de la época contemporánea, es una de las mejores, la que escribió Luis de León. Y luego también otro autor guatemalteco fue Mario Roberto Morales. Él escribió experiencias vividas por jóvenes guatemaltecos durante los años 1950, ¿verdad? Ya sea militando o apoyando la guerrilla, ya sea que estuvieran de parte de los militares como de parte de los guerrilleros, ¿verdad? Entonces, de eso se trataba su libro, son testimonios de los testigos de esa violencia desatada durante la guerra interna en Guatemala, tanto por los guerrilleros como por parte de los militares. Y entonces, dependiendo, ¿verdad? Él tomó testimonios, o sea, lo que habían vivido, y de eso se trata lo que él escribió, de las dos partes, ¿verdad? Y lo que vivían los jóvenes, ya sea que fueran guerrilleros o militares. Entonces, esto de verdad es relacionado con los autores o literatos o escritores, como le llamen ustedes, guatemaltecos. Ahora lo que necesito que realicen es un esquema, ¿verdad? Sobre tanto los autores, de qué se trataban las obras y cómo se llamaban las obras de los autores que sobresalieron a nivel centroamericano, a excepción de Guatemala, que fue el que ya les indiqué. Entonces, que están en la página 143 y 144 del libro. Lo que van a hacer es hacer un esquema, ¿verdad? Con esto. Ahí habla de los autores salvadoreños, nicaragüenses, hondureños, panameños y costarricenses. Eso es lo que les corresponde realizar.